Buenas tardes, mi nombre es José Alberto Ontiveros, mi matrícula es 22559. Las garantías individuales en el tema los artículos de seguridad jurídica. Este es un proyecto integrador. Vamos a hablar en los artículos de la seguridad jurídica. El cateo y las garantías de seguridad jurídica y legalidad de los artículos 15 y 16. El artículo 15 establece la no celebración de tratados de extradición de los reos políticos, delincuentes de orden común, la condición de esclavos o que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Los derechos del hombre o garantías individuales no se alterarán bajo ningún pretexto. Las garantías, hablaría del artículo 16, regula los órganos de gobierno imponiendo requisitos de legalidad en la emisión de sus actos. Este artículo ha sido reformado en 16 ocasiones, pasando de 2 párrafos a 18, y sus garantías son legalidad, requisitos de la orden de aprehensión, proteger las comunicaciones privadas, requisitos para los cateos, visitas domiciliarias, protección de la correspondencia oficial, protección del correo oficial. El artículo 16 indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, domicilio, familia o posesiones, si no hay un escrito por la autoridad competente. Esta garantía favorece a los gobernados, personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, y los protege de los actos de la molestia hacia su persona. Ninguna autoridad puede hacer uso del acto de molestia hacia el gobernado, ya que existen garantías que lo limitan. En el artículo 17 constitucional, en cualquier sociedad o estado moderno está prohibido hacer justicia por sí mismo o ejercer violencia para reclamar los derechos particulares. Características de la impartición de justicia sería gratuita, pronta, completa e imparcial. Las leyes federales y las locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Pasando al artículo 18, menciona algunas garantías mínimas. Una de ellas consiste en que los prisioneros pueden capacitarse para el trabajo, educarse en los centros penitenciarios como medios de readaptación social, en el cual decreta los tratados para evitar enviar presos extranjeros a cumplir su condena a sus países, y solo el gobierno federal realiza estos tratados. El rango de edad para los menores infractores se da de 12 a los 18 años. Los menores de 12 años tienen un trato diferente, solo son sujetos a rehabilitación social. En el artículo 19 trata de las consignaciones e inicia con un acto de formar prisión por un juez, y son de dos tipos de contenido, con detenido y sin detenido, y establece un máximo de 72 horas para detener al indiciado previamente, y se puede prolongar hasta 72 horas a petición del indiciado, y puede quedar en libertad si no recibe ninguna notificación después de 3 horas de haber reportado al juzgador. El artículo 20. En este artículo se establece 3 apartados: los aspectos generales del proceso penal, los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regita por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Aspectos generales del proceso penal del artículo 20, en total contiene 10 fracciones. ¿Sí? En el artículo A tendremos por ahí en el primero, tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y que el culpable pague por sus daños. Todas las audiencias se realizarán en presencia de un juez. Se considerarán solo las pruebas que sean desahogadas en audiencias de un juicio. El juicio lo realizará un juez que no conozca el caso previamente. Las pruebas corresponden a presentarlas a la parte acusadora. No se tratan asuntos sin presencia de ambas partes. Asimismo, el iniciado el proceso y que no haya oposición del inculpado, este se decretará su terminación anticipada en los supuestos y modalidades que determina la ley. El juez solo condenará cuando exista convicción del inculpado. Las pruebas serán nulas si se violan los derechos fundamentales. Y el último, el número 10, los principios de este artículo se observarán en las audiencias preliminares al juicio. En el apartado B, inciso 1, se declara la inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez. A declarar o guardar silencio como decreto
derecho del acusado. Informarle desde su detención de los hechos que se le imputan ante un juez. En cooperación y ayuda eficiente del inculpado se le darán beneficios en caso de delincuencia organizada. Será juzgado en audiencia pública por un juez tribunal. Se le facilitarán datos que requiera para su defensa y que consten en el proceso. Ser juzgado antes de 4 meses cuya pena no exceda de 2 años y antes de 1 año si la pena excede de ese tiempo. Tendrá una defensa adecuada elegida por él libremente. En ningún caso se le prolongará su detención por falta de pagos de honorarios o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o cualquier otro motivo análogo. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. En el inciso C se declaran los derechos de la víctima o del ofendido. Pasando al artículo 21, se establece que las investigaciones de los delitos corresponden al Ministerio Público y a los policías, así como el ejercicio de acción penal ante los tribunales. Su función es administrativa y no legislativa jurisdiccional. Las sanciones por razones administrativas pueden ser arrestos de 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. La multa a las personas asalariadas no puede ser más de un día de salario y los no asalariados no más de un día de su salario diario. En uno de los párrafos se establece el artículo 21 referente a seguridad pública. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios que comprenden la prevención de los delitos, de la investigación, persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las cuestiones administrativas en los términos de la ley, en lo que la Constitución señala. La seguridad pública se regirá por los principios de legalidad y de los derechos humanos que marca la Constitución. Para cumplir con esta función, todas las entidades de seguridad pública deberán regirse por los principios de legalidad que marca la Constitución. Las instituciones de seguridad pública, de acuerdo a la norma constitucional, deberán ser de carácter civil, disciplinado y profesional. En el artículo 22, este artículo trata de las penas prohibidas, la multa excesiva y la confiscación de bienes. Asimismo, establece que queda prohibida la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, los palos o el tormento de cualquier especie, multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena será de acuerdo al delito y al bien jurídico afectado. No se considera confiscación de bienes cuando se decreta para multas o impuestos, para pago de responsabilidad civil, por enriquecimiento ilícito, o apliquen a favor del Estado los bienes que causen abandono, o cuando el dominio se declare extinto por ausencia. En el artículo 23, aquí se contemplan las 3 garantías de materia penal y declara que ningún juicio federal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito, ya sea que se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Muchas gracias.